Buenas noches, en este momento estoy con el señor Pablo García y le voy a hacer una entrevista para que nos cuente cómo fue su vida laboral. Don Pablo, buenas. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en ese entonces? Bueno, yo trabajé, la situación mía fue, yo soy abogado. Hice en la cuestión laboral la práctica, comencé desde lo que era portería, dijéramos citadores, que me tocaba llevar correspondencia a las personas, citaciones. Luego fui adquiriendo, subiendo posiciones, después oficial mayor, después de secretario. En ese entonces era la parte administrativa, llegué a desempeñar cargos de jefe y después ya con el Poder Judicial, en los juzgados y por último la profesión, el ejercicio de la profesión. Listo. ¿Cuánto tiempo duró en este cargo? En el cargo último que tuvo cuando ya desempeñó su profesión. Yo tuve 3 etapas. La primera etapa fueron los primeros 5 años que estuve como, digamos, empleado subalterno de los juzgados. La segunda etapa ya fue como asesor jurídico de la Secretaría del Departamento de Salud Pública. Y la tercera etapa ya fue el ejercicio profesional. Y digamos, en esas 3 etapas, ¿tuvo siempre como un jefe? Sí, ¿Estaba bajo la jurisdicción de alguien? Sí, porque si uno era empleado público, si era en una secretaría, era el secretario del jefe. Si era dependiente del alcalde, era el alcalde. Ya cuando uno entró a los juzgados, ya en ese entonces, ¿no? En ese entonces, quien era juez tenía la primacía de nombrar su personal que iba a trabajar. Uno escogía su personal, había seguridad con esa gente porque uno sabía quién elegía. Pero después politizaron, le metieron política a la rama judicial y ya fueron los mandamás de arriba que comenzaban a nombrar por conveniencia. Ya, y la rosca. Las roscas. ¿Y cómo era la relación con sus jefes? Pues de trabajo nomás. ¿Y había una buena comunicación? O sea, ellos lo escuchaban. Hubo muchas discusiones porque había situaciones que ellos querían que uno actuara de una forma y uno sabía que no se podía hacer eso. Entonces había un choque. Y entonces ellos le respetaban la personalidad a uno, sus puntos de vista. Eso por lo menos sucedió conmigo, ¿no? Yo los demás no sé, yo nunca me dejé imponer a que haga esto, que haga lo otro. Pero sustentaban con bases de que era lo que yo creía, no lo que ellos me impusieran. Claro. ¿Y las instrucciones que ellos le daban eran claras? O sea, No, eso sí, haga esto, no era ni, ¿cómo te digo? Si era la cuestión administrativa, por ejemplo, en los juzgados llegaba un proceso y uno lo ventilaba de acuerdo a las disposiciones legales. Si el cargo era un cargo administrativo, entonces uno corría con ese trámite, siguiendo normas establecidas, ¿no? Sí. Y si eran cuestiones ya sociales, entonces entraba uno ya a la comunicación con las personas, hacerles ver que estaban equivocadas, que tenían que hacer esto, meterse por aquí, cumplir con ciertas normas, y muchas veces obedecían. Cuando no habían choque, estas piedras le daban a uno. Bueno, ¿y cuáles eran los horarios de trabajo? Normales, de 8 a 2 y de 2 a 6. Pero eso no implicaba de que, por ejemplo, si estaba uno en una diligencia de un lanzamiento, llegaba a las 11 de la mañana, a las 12 del día uno tenía que habilitar la hora judicial porque no podía suspender la diligencia. Tenía que continuar hasta que finalizarla. Pero la mayor parte de las labores eran de 8 a 2 y de 2 a 6. A veces se extendían un poco. Pero ya en los juzgados eso era muy difícil de aplicar eso. Bueno, con respecto como a las prestaciones y todas las garantías que dan hoy en día, lo que daba la ley. La salud,
lo que daba la ley, un salario por año de cesantía, de vacaciones, de primas. Como hoy en día. Sí, común y corriente. ¿Y existían oportunidades de subir de cargo fácilmente? Pues eso dependía de la labor que uno desempeñara. En el caso mío, por ejemplo, yo fui escalando. A lo último ya fui jefe del departamento de comisiones civiles de la alcaldía. Me tocó manejar 17 inspecciones y 22 rurales. Pero eso ya dependía de la labor que uno hiciera, del cargo que uno, la actividad de uno. Si uno se quedaba callado, lo apachucaban. Si tenía un buen desempeño, pues podía Pero siempre escalar. Desgraciadamente siempre el mismo salario. ¿Siempre el mismo salario? Sí. Sí, porque el salario era por ley, por normas, ¿no? Por presupuesto. Okay. ¿Y sus opiniones eran tomadas en cuenta dentro de la organización? Cuando se trataba de reuniones para tomar una determinada medida, por ejemplo, en el caso de una invasión, vamos a referirnos a eso, gente que habían invadido una zona pública, antes de tomar la medida, se reunían con el alcalde, con el comandante de la brigada, comandante de la policía, y se especificaba qué se iba a hacer. Y se dictaban las pautas. En cuanto a la acción coercitiva, pues la policía y el ejército sabían cómo actuaba. Y uno era más que todo pues, el que en un momento dado iba a tomar la determinación si se hacía esa diligencia o no se hacía. Pero siempre era en común acuerdo, nunca se tomaba, no éramos ruedas locas ni ruedas sueltas, porque se fracasaba en la diligencia. ¿Y usaban algún tipo de tecnología? O sea que... No, la tecnología, trabajábamos con las uñas. O sea, no. Yo me quedo aterrado ahora, por ejemplo, la fiscalía van a hacer un levantamiento, un cadáver. Sí. Entonces yo lo veo que traje blanco con caretas y mal. En ese entonces era así, uno con las uñas, con las manos, oliendo la podredumbre. ¿En serio? ¿En serio? Y digamos, para la cuestión de papeleo y todo eso, ¿a qué eran? ¿Con máquinas de escribir? La máquina que vi portátil, la común y corriente, en esa se escribía. Cuando se dañaba la máquina, había que hacerlo a mano. Ok. Y digamos, en el último cargo que tuvo... Entonces mío, cuando yo me retiré, todavía no había computadoras. Okay. Apenas comenzaron a llegar y comenzaron a instruir al personal. Yo en ese sistema no estuve. Ok. Y digamos, en el último cargo que tuvo, ¿qué le tocaba hacer? Más o menos que un día... El último cargo que tuve fue la restitución de bienes de uso público. Digamos, un día laboral suyo, ¿cómo era? ¿Qué le tocaba hacer? Pues a uno le llegaba el informe del alcalde, donde decía de que determinada zona verde ha sido invadida, o que había una invasión, que había que sacar a esa gente porque pues iba a pasar una carretera, una avenida. Entonces se planificaba con el tiempo, uno iba allá, charlaba con la gente primero, aquí va a pasar esto, les advertimos, tal día venimos, espero que la zona esté despejada para no tener que coger sus cositas y meterle el bulldozer. La mayor parte lo hacían, se iban, los otros no, pues eran los que venían de fuera del departamento, que querían que esto era la gloria, entonces había que sacarlos a la brava. Bueno, ¿y los sueldos eran justo con respecto a lo que se elaboraba? Bueno, el sueldo, como te digo, tú sabes que tanto en las alcaldías como en la gobernación, en cualquier dependencia pública, el personal está sujeto a una planificación de salarios. Eso viene desde arriba y viene por... Antes no, antes era... Hoy en día están ya calificados por grados. Como por rango. No, por rangos. Antes no, antes era por antigüedad. O sea, antes todas las personas ganaban lo mismo, solo que ganaban más los más antiguos. Había gente que estaba por debajo de uno que ganaba más que uno. ¿Y eso de qué dependía? De las palancas. También de la rosca, más o menos. De las influencias. Y en el tiempo que usted laboró, ¿qué incentivos la organización le daba por los logros alcanzados?
felicitaciones y no más. O regaños. ¿Y cómo los avances tecnológicos afectaron el trabajo? ¿O no hubo avances? ¿Cómo? ¿Qué avances tecnológicos afectaron su trabajo? ¿O en esa época No. nada? Uno actuaba de acuerdo al conocimiento que uno tenía y sabía uno cómo se iba a aplicar la norma. Okay. Si uno se salía de ahí, cometía una arbitrariedad. Entonces uno tenía que también llevar las cosas dentro del marco jurídico o el marco administrativo, no ir a cometer un abuso, una arbitrariedad, porque entonces ya venía la relación era contra uno. Y digamos, ¿qué diferencia ve usted a esa época en la que usted trabajó en esa área a la de ahora? Que ahora hay mucha corrupción. ¿Qué tal era antes? En ese entonces se trabajaba era con pulcritud, con amor al oficio. ¿Cierto? No pensaba uno en el enriquecimiento ilícito ni nada de cosas. Primero porque no había el medio. ¿Cómo iba uno a exigirle dádivas a un invasor? Ahora, yo siempre tuve esta, ¿cómo te digo? Este pensamiento, dijéramos. El primero que entra a denunciar al funcionario que recibe la plata es el que la da. Me salvé eso porque le di tanto. Entonces uno se cuidaba de eso, primero. Segundo, uno no daba pie para que le hicieran una propuesta. Muchas veces aquí conmigo no se podía trabajar. Bueno, y afortunadamente salí, cumplí y tengo mi conciencia tranquila, no tengo rabo de paja. Pero en esa época, no digamos... estoy pendiente que de golpe me llamen para una, ¿no? Y digamos, pero en esa época sí se veía, un poco, pero se veía, ¿o sí, no? Siempre la corrupción siempre ha existido. Siempre ha existido, sí, pero eran muy pocos, pero ahora eran son muy todos. pocos y había el temor de que se les descubriera, ¿no? O sea, la gente todavía como que pensaba en su Y había la honorabilidad. sanción, eso ya se volvió popular. Okay. Bueno, don Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Ok, cualquier cosita con mucho gusto. Gracias.